Nuestra economista de cabecera, Eva Sacco. Hola Eva, te saluda Adrián Murano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Adrián? Un gusto. Bien, bien, gracias por aguantarnos un ratito mientras desplegábamos la oferta de Mercover. Estás invitada a jugar si querés, ¿eh? Estás invitadísima. ¿Sos musiquera, Eva? Conozcámonos un poquito más, que hablamos mucho, pero nos conocemos poco. Sí, un poquito. Un poquito. Estudié en el conservatorio de chica. Ah, bueno. ¿Terminaste el conservatorio? No, estudié 5 años. Y vengo de una familia muy musical. Mi abuelo fue primera viola del Colón. Mirá. De la Juan de Dios Filiberto. Mirá. Y bueno, mi hijo, en mí no salieron también los genes, pero mi hijo, por ejemplo, es muy bueno, toca muy bien la viola, la guitarra. Muy bien, eras las que sufría. Yo hice el conservatorio también y el mundo del conservatorio se divide entre los que lo disfrutan y entre los que lo sufren. Y los que lo sufren, yo fui de las que lo sufren. Pero se sufre mucho, ¿no? Yo fui la que lo sufrí mucho. Sí. No hay término medio ahí, o lo disfrutás o lo sufrís. Bueno, ¿y qué instrumento? Es una buena. ¿Es una buena? Y tocaba flauta y piano y canto, hacía. Bien, poco. ¿pero tu instrumento fue el piano, Eva? Sí, el piano. El piano. Bueno, y después llegó la economía. Y la matemática y la economía. Está muy justamente hablando, primero fue así mi derrotero, música, matemática y economía. Y hablando un poco de la situación económica y cómo la podríamos describir, yo estaba pensando en traer un concepto matemático, ¿no? Del equilibrio inestable. Nosotros podemos hablar de 2 tipos de equilibrio. Un equilibrio estable, que bueno, es una situación a la cual vos tenés algún movimiento, ese equilibrio, por ejemplo, no sé, tenés un shock internacional, tenés aumento de salarios, etcétera, pero igual seguís en equilibrio, tenés como algún tipo de movimiento y volvés al equilibrio, pues es un equilibrio estable, es como un atractor. Esta situación es todo lo contrario, es un equilibrio inestable. Estamos en equilibrio, pero cualquier pequeño movimiento, ¿sí?, nos va a hacer que nuevamente la situación, para decirlo mal y pronto con una palabra de viejo, se descuajeringue nuevamente, ¿sí? Porque la realidad es que los precios relativos siguen totalmente desordenados. De hecho, este dólar soja, ¿sí?, fue muy exitoso, bueno, para generar en el cortísimo plazo un ingreso de dólares muy relevante. Ahora, que la carne, que es un producto mucho menos competitivo, por no hablar, no sé, de las economías regionales, por ejemplo, o la industria exportadora, o la exportación de servicios, tengo un dólar de exportación menor al de la soja, que es el producto más hipercompetitivo que tenemos, es muy raro, ¿sí? Es raro. Y genera, no es solo raro, ¿sí? También es injusto, y porque no es lo mismo exportar carne que exportar soja, ¿sí? Eva, ¿sabés que estamos teniendo alguna dificultad para escucharte bien? Porque entiendo que estás rodeada de una jauría, ¿no? Sí. Estás rodeada de una jauría. No sé si podés... de campo. Bien, no sé si podés acomodarte mejor, sí, o acerca ya de la jauría, que me parece que eso va a ser difícil. No, mío va a ser difícil, pero estoy tratando de moverme y dejar atrás la jauría. Está muy bien. No, porque se escuchan, viste que los agudos por teléfono se escuchan más potentes. Sí. Bueno, y los graves también, porque estamos viendo porque tenés distintas tonalidades. Seguimos con la musicalidad. Se volvieron locos los perros. Está muy bien. Eva, entonces decías, pero quiero retomar esto último que decías, que era injusto este dólar diferencial y que, bueno, en algún punto también hay que contemplar en materia de política económica el aspecto distributivo, y cuando hay una injusticia, bueno, falla el aspecto distributivo de la política económica, ¿no? Falla el aspecto distributivo, desincentiva. Yo quiero saber qué va a pasar el año que viene, por ejemplo, con la producción de carne, ¿sí? Porque si yo tengo un campo y veo que a los ojeros, presionando un poco, le dan un dólar de 200 pesos, el año que viene no tengo muchas decisiones que tomar para decidir seguir alimentando vacas, produciendo leche, o dedicarme a la soja.
Claro, ¿sí? Y ni decir, digamos, cómo esto corre la frontera agrícola, o sea, genera un montón de desequilibrios que no se ven en el cortísimo plazo, pero que en el mediano plazo se van a ver si esto se sigue, ¿sí? Entonces, acá tenemos dos escenarios, ¿no? O generamos más desequilibrios, digamos, que los desequilibrios se profundicen más, empoderamos además al sector, que le damos dólares al sector, que después es el sector que hace las corridas, o se hace una devaluación, digamos, se blanquea una devaluación total para todos los sectores exportadores, lo cual va a tener un grave impacto después sobre el precio de los alimentos. ¿Y qué hacemos con el salario? Es la pregunta. Bueno, vos sabés que hablo de un equilibrio inestable, ¿no? Claro, de un equilibrio inestable que hoy tiene una cuenta que da positivo, que es el ingreso de dólares por este estímulo adicional. Dábamos la cuenta al principio de nuestro podio de noticias y da unos 1.000 millones de dólares más o menos en pocos días. Pero que no es muy sostenible en el mediano plazo, porque además, a ver, $200 la exportación de soja y 140 la importación. ¿Cuánto van a durar esos dólares también, no? Claro. Es la gran pregunta, ¿no? Claro. Bueno, y otro aspecto relacionado con esto, y ya te dejamos porque estás sufriendo y no queremos que sufras. La última. En términos de ingresos, ¿esto puede afectar los precios? Hay el otro día Pedro Peretti, productor agropecuario, que probablemente haya una transferencia de costos hacia por ejemplo, el aumento del precio del pellet de soja, por este tipo de cambio diferenciado, va a afectar la comida de la ganadería. Bueno, en el cortísimo plazo acá pasan dos cosas. La decisión de producción ya se hizo, la soja está, entonces simplemente es decir, bueno, estos dólares a quién se los damos. Nosotros no consumimos soja. Y tampoco los animales, digamos, nos alimentan. La soja puede ser, digamos, que en algún punto algún preparado alimenticio tenga, pero en general lo que más afecta al precio, no sé, del pollo, el cerdo, de la leche, es el maíz, ¿sí? O sea, el alimento balanceado es a base básicamente de maíz, ¿sí? Entonces el trigo y el maíz todavía no están afectados. Todavía, ¿sí? Porque, ¿qué te digo? En el mediano plazo, ¿sí? Lo que puede suceder, si no se resuelve, es que se desplace la frontera agrícola, o sea, la soja cope, digamos, mucho más de lo que ya viene pasando ahora, la producción de trigo y la producción de maíz, lechería, bueno, otros productos agropecuarios, ¿no? Entonces, de ese punto de vista tiene un impacto sobre los alimentos. No va a pasar en el corto plazo, se dice que es una medida, creo, un mes y después se vuelve para atrás, veremos, sí, si eso pasa, pero de sostenerse no es muy sostenible que la soja, que es el producto más, digamos, competitivo de todos, sea el que tenga el mejor dólar. Bien. No es sostenible, ¿sí? Y en el mediano plazo, tanto porque se le dé un dólar diferencial a los otros productos de exportación, que ya están haciendo su lobby, obviamente, y con justa razón también, ¿no? Y pues si le das a la soja, ¿por qué no le vas a dar, no sé, al Malbec? Bueno, de hecho ya están pidiendo dólar Malbec y dólar limón. Exactamente. Claro. ¿Por qué no se lo vas a dar? Digamos, no es justo en ese punto de vista, ¿no? Si lo das a uno, ¿por qué no se lo das al otro? Pero bueno, eso sí después va a terminar teniendo un impacto sobre los precios de los alimentos, y si no, también va a tener un impacto porque la soja va a terminar corriendo a las otras producciones, mucho más de lo que ya está sucediendo ahora. Bueno, simplemente porque el cálculo es, bueno, a ver, debería rotar, pero pierdo plata plantando, no sé, maíz, entonces hago soja, y entonces hay menos maíz, y después aumenta el precio del pollo. La clave ahí, Eva, será entonces si esto termina a fines de septiembre, como dice el gobierno, o se mantiene en el tiempo. Si termina a fines de septiembre, no tenés problemas con la rotación, o si sigue después de septiembre, vas a tener un problema con la rotación. Sí, si se mantiene a fines de septiembre y baja de vuelta a 140, pero voy a tener un problema con los dólares. Porque no vas a tener nueva liquidación. Claro. O si se termina a fines de septiembre, porque aumentan todos los dólares a eso. Claro. Bueno, digamos, acá, esto es una devaluación, de hecho. Lo que pasa es que se devaluó de la manera
Está bien, no es una devaluación absolutamente desordenada, pero tampoco es una devaluación ordenada porque nos está faltando la pata de los ingresos. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos un problema de dólares, tenemos un problema de precios relativos, tenemos un problema de nominalidad. ¿Sí? Para traducirlo, nominalidad y precio relativo significa que salarios y precios que están el salario desfasados. es muy bajo, claro, y que hay muchos pesos para la cantidad de dólares que hay. No tenemos un problema de competitividad. El salario, de hecho, está justamente, somos hiper competitivos, el salario está muy bajo. Acá, digamos, para arreglar estos problemas, uno pensaría, bueno, se va a desdoblar el tiempo de cambio, se va a dar un esquema más ordenado, pero al mismo tiempo, ¿sí? Se van a aumentar los salarios, se va a ir un esquema de protección de los ingresos, cosa que no sucede. ¿Sí? Los ingresos, bueno, son la variable de ajuste. Son la variable de ajuste. Eva, como siempre te agradecemos muchísimo. Disculpa si te interrumpimos justo cuando estabas alimentando la jauría, no sé qué estaba. No, son míos, no quiero predisponer mal a los animalistas, pero no me gustan mucho los animales. Está muy bien. Eva, te agradecemos mucho este rato. Parece que era mutuo en ese caso. Claro, ellos lo detectaron, Eva, Es muy posible, es muy posible. A mí me suele pasar también lo mismo, Eva, Así que no te preocupes. Me detectan también que yo no soy muy cargoso con las mascotas. Bueno, gracias, Eva, un abrazo grande. Saludos. Chau.